Estimados hermanos, un saludo cordial nuevamente desde el hogar de Erika y Heriberto. Me es grato poder compartir con todos vosotros el mensaje de la palabra de Dios en este domingo. Voy a dar lectura al texto de Lucas 19, 37 al 40. Dice así: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. He puesto como título sobre este mensaje, primero una pregunta: silenciar la verdad, y luego la respuesta: las piedras claman. Queridos hermanos, hoy realmente celebramos el Domingo Cantate, pero mirando el texto que acabamos de leer previsto para este domingo, parece que estamos retrocediendo un poco en el calendario eclesiástico, ¿verdad? Pues generalmente este texto se aplica al Domingo de Ramos o al primer domingo de Adviento. Sin embargo, si miramos el texto de hoy un poco más de cerca, nos damos cuenta que el texto de Lucas sí es un texto que resalta la alabanza de los discípulos. Aunque difiere un poco de los textos de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, ya que aquí en Lucas no se mencionan, por ejemplo, las ramas cortadas de los árboles ni los gritos de Hosana, sino solamente la alabanza alegre de los seguidores de Jesús. El autor del Evangelio de Lucas, el médico del mismo nombre, se limita en su descripción de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a contar que muchos tendían sus capas por el camino, omitiendo las ramas y los gritos de Hosana. No que estas cosas hayan sido de menor importancia para él, más bien lo hace para enfocar nuestra atención en el gozo jubiloso que los discípulos de Jesús sentían en aquel momento, recordando todas las maravillas que habían presenciado estando con Jesús estos últimos años. Reconocen con su alabanza a Jesús como el Rey que viene en el nombre de Dios. Y Lucas, que escribe el Evangelio para personas fuera de Israel, no quiere que en la percepción de sus lectores este evento fuese interpretado como algo nacionalista o hasta político. El Rey que Lucas describe aquí está libre de aspectos revolucionarios y amenazantes. Es el Rey que Lucas describe en su nacimiento en la aldea de Belén, cuando los ángeles cantaron: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Interesante es pues la frase que Lucas emplea aquí al describir la alabanza de los discípulos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Al anunciar los ángeles en aquella vez el nacimiento de Jesús, el enfoque estaba en la paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad. Pero, y en esto conocemos el arte en la composición de su evangelio, la situación de Israel y de sus líderes religiosos en el momento de la entrada triunfal de Jesús
era todo menos pacífica. Jerusalén rechazaba la paz que Jesús le había querido ofrecer. No había la disposición de recibir la paz que Jesús les ofrecía. Querían otra clase de paz, querían otro tipo de rey. Ahora la multitud que acompaña a los discípulos todavía está bastante entusiasmada, pero poco después estará clamando por su sangre. Crucifícale. Lucas centra nuestra atención ahora en los discípulos de Jesús que han visto todas sus maravillas. Habían presenciado muchos de sus milagros. Y Lucas el médico relata pues en su evangelio muchas curaciones y exorcismos que indican el poder celestial de Jesús. Los discípulos que han acompañado a su maestro hasta aquí tienen pues otra percepción de lo que la entrada a Jerusalén implica. La relacionan con la dimensión celestial que han podido observar durante el ministerio de su Señor en los últimos 3 años. Y es justamente esta dimensión celestial que ahora es cuestionada y combatida hasta la sangre por los líderes religiosos de Jerusalén que dicen a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Así empieza la oposición final y fatal de la mayoría de los fariseos y escribas y de los principales del pueblo. Finalmente, como sabemos, los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo tomarán cargo de la oposición contra Jesús. Y en todo este tiempo del ministerio de Jesús, los fariseos se han ofendido con el Maestro, con su declaración de perdonar pecados, con su amistad con publicanos y pecadores, con su falta de requerir observación escrupulosa de las leyes ceremoniales por parte de sus discípulos. Se ofendieron por Jesús sanar en un día sábado, y ahora se ofenden con los discípulos de Jesús porque estos dicen: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Una declaración, por cierto, solo apropiada para el Mesías. Pero no reconocen a Jesús como Mesías. Sin embargo, Jesús mismo se considera Rey y Mesías. Y cuando Pilato más tarde le pregunta si es Rey, Jesús le contesta: yo soy Rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Claro que los fariseos tienen un punto. Si Jesús no es el Mesías, es blasfemia que sus discípulos hagan estas declaraciones mesiánicas acerca de él. Y es blasfemia que él acepte tales declaraciones. Pues los fariseos se consideran árbitros del buen comportamiento religioso. Observan sí la ley, sí sienten la responsabilidad de asegurar que otros hagan lo mismo, pero, esto es lo difícil, Jesús no se comporta según su entendimiento de la ley, y los fariseos sienten la responsabilidad de corregirle o impedirle. Quieren acallar la verdad, quieren que los verdaderos creyentes en Jesús cierren sus bocas y no confiesen públicamente su fe y su convicción. Hermanos queridos, ¿no es esta una situación que se ha repetido muchas veces a lo largo de los siglos desde la fundación de la Iglesia de Jesucristo? Sí. Una mirada a la historia de la Iglesia lo confirma. En el libro de Hechos, que también Lucas ha escrito, notamos ya desde el principio el afán de los líderes religiosos judíos
de prohibir a los cristianos el predicar en el nombre de Jesús. Y en la primera gran confrontación les llaman a los discípulos, y literalmente dice en Hechos 4:18 el evangelista Lucas, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les amenazaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de Pedro y Juan es contundente. Dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lucas lo relata en el capítulo 4 de Hechos. ¿Y qué decir del primer mártir de la causa de Cristo, de nombre Esteban? Era uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia. A él apedrearon por su testimonio de Jesús. Y Saulo, el que en aquel tiempo era todavía perseguidor acérrimo de la iglesia, consintió en su muerte, relata Lucas. Pero después de su conversión, cuando ya era el apóstol Pablo, él experimentó en carne propia lo que significa hablar en nombre de Jesús y ser rechazado. Y él siguió hablando en el nombre de Jesús a pesar de todos los intentos de cerrarle la boca. Y así Pablo fue perseguido hasta la muerte por los judíos y sufrió mucho por las amenazas y persecuciones de parte del pueblo judío. El libro de Hechos relata cómo Pablo fue luego enviado como misionero a los gentiles, o sea, a la gente pagana no israelita, y cómo el Señor le abrió las puertas para la predicación del Evangelio. Y siempre me ha impresionado cómo el Señor Jesús mismo le fortaleció a Pablo, por ejemplo en Corinto, dándole este mensaje de ánimo en una visión de noche. Pablo, no temas, sino habla, y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el capítulo 18 de Lucas. Hermanos queridos, podríamos seguir mencionando a los mártires en los primeros 3 siglos y medio del Imperio Romano. Los emperadores procuraban silenciar la voz de la iglesia cristiana, de manera que los cristianos que no estaban dispuestos a negar a su Señor vertieron su sangre, porque obedecieron más a Dios que al César. De ahí la famosa expresión del apologeta Tertuliano a fines del siglo II. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia o de nuevos cristianos. Y finalmente, cuando al final del siglo IV el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, cesaron generalmente las persecuciones. Es pues una larga historia que vale la pena estudiar detenidamente, pero aparte. Pero la iglesia oficial, al haberse establecido a los largos años que siguieron después de Constantino, esta iglesia tampoco dejó de perseguir ni era libre de persecuciones. Personas que querían renovar el cristianismo empedernido y alejado de la palabra de Dios fueron perseguidas y a ellos se les quería cerrar la boca. Menciono unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el fraile dominicano
Girolamo Savonarola en el siglo XV en Italia del Norte. Él quiso reformar la iglesia y no logró ser escuchado. Fue ahorcado y luego quemado. Es uno de los mártires que, igual a Jan Hus, pagaron con su vida por la verdad que predicaban. Jan Hus, que unos 100 años antes de Martín Lutero expuso sus ideas evangélicas al Concilio de Constanza, este Jan Hus fue quemado vivo en el año 1415 durante el mismo concilio, pero no pudieron acallar sus ideas evangélicas. ¿Y qué decir de Martín Lutero, nuestro reformador protestante? Su historia es muy conocida, de manera que me limito a recordar que no pudieron silenciar su voz. Sus ideas evangélicas, sus escritos y libros fueron difundidos por todo el mundo, y de esta manera la reforma protestante se extendió y no fue silenciada, ni aun por las persecuciones que se desataron en aquellos países contrarias a la reforma, por ejemplo, en España y muchos países de América del Sur. Pero vamos a volver al texto bíblico. Cuando los líderes religiosos demandan que Jesús haga silenciar a sus discípulos, el Señor les contesta: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué respuesta más extraña a primera vista? ¿Piedras que hablan? Naturalmente se trata de una metáfora que Jesús emplea aquí. Y la explicación más lógica es la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Jesús había llorado sobre Jerusalén, ha lamentado que muchas veces había querido reunir a su pueblo bajo sus alas para protegerlo como su verdadero rey, pero no han querido. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste?, exclama el Señor. Así que Jesús anuncia el juicio. Y en el año 70 después de Cristo se cumplen sus palabras. Las piedras del templo destruido, las piedras de la ciudad derribada claman literalmente al cielo, sin palabras, pero de una manera tan fuerte que es imposible desoír su mensaje. ¿Y qué diríamos de la iglesia primitiva? No se dejó acallar. Desde Jerusalén los testigos de Jesús salen a Judea, Samaria y finalmente a todo el imperio romano para anunciar el reino de Dios, para anunciar a Jesús como Rey eterno, que murió, resucitó y volverá por segunda vez. Y a lo largo de los siglos venideros no se ha podido acallar este mensaje de salvación, ni la persecución más acérrima ha logrado silenciar a la Iglesia de Jesucristo. Hermanos queridos, en la actualidad los cristianos sufren más persecución que nunca. La organización Open Doors, Puertas Abiertas, reporta que actualmente hay aproximadamente 309 millones de cristianos en unos 50 países que sufren persecución de diferente índole. Y sin entrar en mayores detalles, os remito a la página web de Open Doors o Puertas Abiertas, que fácilmente se localiza en Internet. Es pues la antigua estrategia del diablo hacer callar
el testimonio de los seguidores de Jesús. Sin embargo, hermanos, la Iglesia sigue creciendo. Aún en partes del mundo no se esperaba tal crecimiento. Bueno, hermanos, este es otro tema que habrá que tratar más ampliamente en otros mensajes. Pero una cosa debe quedar muy clara. Nosotros debemos interceder mucho y mucho más por la Iglesia perseguida. No es un deber opcional, es un deber obligatorio. Y que en ningún culto falte la intercesión por nuestros hermanos que sufren desventajas y persecución por causa de Jesús. Nuestro texto de hoy nos anima a hacer lo que los discípulos hicieron en la entrada de Jesús en Jerusalén, alabarle como el verdadero Rey. Y la alabanza cristiana no se agota en palabras y cánticos. La verdadera alabanza al Señor es una vida dedicada a Él y a su reino. Dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así nos ha dicho el Señor. Jesús, como el Rey de nuestra vida, ofrece llenar nuestros corazones y mentes con su paz. Esta paz la podemos luego transmitir a los que nos rodean, portándonos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos seguidores de nuestro Rey. Queridos hermanos, en medio de las circunstancias adversas que nos rodean actualmente, sea enfermedad, sea desánimo, sea preocupación por nuestros seres queridos, nuestro Rey está presente con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor Jesús nos invita a permanecer en comunión con Él, y mediante la oración, mediante su palabra y mediante la comunión con los hermanos de la misma fe, vamos a seguir creciendo y avanzando en la fe. Y nosotros tenemos su firme promesa de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Vuelvo finalmente a este hermoso cuadro, a esta ilustración que el Señor emplea en relación con su pueblo Israel. Como gallina que junta sus pollos debajo de las alas. Así Él quiere darnos cobijo y protección. Somos los beneficiados de esta oferta amorosa. Y nos toca a cada uno de nosotros buscar estas alas protectoras que Jesús nos ofrece en su divina gracia. Y en este domingo cantate, recordemos que el Señor se alegra en las alabanzas de los suyos, en palabras y cánticos espirituales, pero también y ante todo en una vida puesta a su servicio. Amén. Que el Señor les bendiga.